saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the... Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues como estáis viendo en las imágenes, ya sabéis que yo comienzo el día con una buena higiene facial. Ya sabéis que me gustan muchísimo los productos Yepoda y solamente quiero comentaros para que no lo dejéis escapar que están de promoción. Me han dado un nuevo código especialmente para todos vosotros de un 35% en todo lo que compréis y en compras superiores a 69 euros el Midnight Magic lo tenéis gratis. Es la crema de noche. También podéis aplicar otro descuento del 40%. Os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción. Tenéis dos descuentos. Podéis aplicar el que vosotros queráis. Pero ya os digo que bueno, que el que regalan la crema de noche es fantástica porque yo la utilizo y la verdad es que se nota muchísimo. Y hoy me he levantado con ganas de comer tortitas de calabaza. La verdad que no sé si a vosotros os pasa que muchas veces os acostáis con el run run y bueno, pues nada, eso me ha pasado a mí, que me he levantado con la cosa de las tortitas de calabaza y nada, pues me pongo manos a la obra. Os voy a dejar en la cajita de descripción la receta. Ya la dejé el año pasado en un vídeo, pero la verdad es que bueno, pues para refrescar un poco os voy a dejar la receta en la cajita de descripción. Estas tortitas son muy fáciles de hacer y bueno, pues como hoy nos espera un día bastante movidito porque nos vamos a poner con la limpieza del dormitorio. Y la verdad es que, bueno, pues son 8 pasos los que yo normalmente sigo. 2 de ellos ya los hicimos la semana pasada, que es arreglar el armario, hacer el cambio del armario y arreglar lo que son los cajones, tanto de la cómoda o sinfoniers o mesitas. Y eso ya lo tenemos adelantado, así que solamente nos quedan hoy 6 pasos, con lo cual vamos a desayunar bien y a ponernos al lío, corazones. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente al leer o al decir la palabra dormitorio? Pues bueno, para mí, relax, descanso e intimidad. Es, pues eso, nuestro rinconcito. Nos dejamos caer en los brazos de Morfeo, escuchamos música o vemos nuestra serie de televisión preferida sin que nadie nos moleste. Entonces, bueno, pues para que realmente sea un espacio acogedor es necesario que todo esté, pues,
como los chorros del oro. Más limpio que la patena, como digo yo. Y bueno, pues ya sabemos que todos tenemos un día en el que las horas se quedan cortas, llegamos a casa con el tiempo justo, pues eso, para hacer la cena, para preparar comida para el día siguiente y meternos en el sobre, como digo yo. Y aunque es difícil, pues eso, arañar unos minutitos para hacer una limpieza a fondo de lo que es la habitación, pues yo te aseguro que merece la pena hacer el esfuerzo para que, bueno, pues para que la habitación esté impecable y podamos disfrutar y descansar en ella. Y yo lo primero que hago, el paso número 1, es ventilar la habitación y seguidamente quitar la ropa de la cama y voltear el colchón. Los que tengáis colchones de doble cara, pues se le da la vuelta, que para eso están. Una vez está volteado el colchón, pues yo lo que hago es que preparo bicarbonato con unas gotitas de aceites esenciales y lo espolvoreo por todo el colchón, porque eso, bueno, pues mientras vamos a limpiar otras cosas, eso va a ir haciendo efecto y lo vamos a tener por lo menos unas 2 o 3 horas. Las sábanas yo te recomiendo que las laves a temperaturas elevadas en el caso de que hayan sido utilizadas si habéis tenido algún virus o alguna bacteria, pues bueno, pues hay que lavarlo con agua caliente. Y bueno, pues limpiando el colchón, con esto aumentarás la vida útil del colchón. Normalmente dicen que suelen durar unos 10 años, pero bueno, a veces los tenemos más tiempo porque nos son súper cómodos y si los mantenemos limpios, pues la verdad es que nos pueden durar un poquito más. Así que ya tenemos la habitación ventilada, le hemos dado la vuelta al colchón, hemos puesto la lavadora con la ropa de cama porque yo también voy a lavar el edredón y la colcha que tengo. Y nada, pues ahora voy a coger unas bayetas de microfibra, ya sabéis que yo limpio con agua tibia, vinagre y un poquito de lavavajillas, no utilizo otra cosa. Y eso sí, mi limpiacristales maravilloso, que ya sabéis todas la recetita, así que nada, nos vamos a poner al lío y lo primero que me gusta hacer es empezar por arriba, por las alturas. ¿Por qué? Pues porque tanto si tenéis ventiladores como si tenéis lámparas, pues en el caso de que tengan polvo, pues eso cae todo hacia abajo y así la parte de arriba ya está limpia. También pues deciros que yo normalmente para limpiar las paredes, para hacerlo más cómodo, utilizo una mopa, le envuelvo una bayeta de microfibra y así puedo limpiar pues todas las esquinas, todos los bordecitos de arriba, sin necesidad de tener que subirme a una escalera, y la verdad es que se quedan perfectos. También es conveniente, antes de empezar a hacer todo eso, quitar las cortinas. Las cortinas, vamos, son un atrapapolvo impresionante. Con lo cual a mí me gusta lavarlo casi todos los meses, en especial en verano, porque en verano abrimos más las ventanas y entra más el polvo. Así que nada, hoy tenemos un día bastante movidito, corazones. Un consejo que yo os doy es que si no os va a dar tiempo a terminar la habitación, no lavéis las cortinas. A mí me gusta lavarlas cuando ya he terminado todo, porque la verdad es que las cortinas es simplemente para quitarles el polvo, con lo cual en un programa cortito y con agua fría, en el momento en que las tienes, las cuelgas y ya lo tienes todo limpio, porque claro, si las metes en la lavadora y todavía no has terminado de limpiar, pues se te van a arrugar. Es mejor esperarte y cuando ya hayas terminado todo, pues las lavas y directamente de la lavadora las cuelgas. ¿Que son de plancha? Pues bueno, pues esas las tiendes, las planchas y las cuelgas cuando puedas, cuando quieras o lo que quieras. They come and they go, and we
have to try and Yo las ventanas las suelo repasar todas las semanas porque no me gusta que se acumule polvo en lo que es el zócalo de la ventana, con lo cual, pues bueno, la estoy limpiando, pero es limpiar sobre limpio. Eso es otra recomendación que yo os daría, que no dejéis las ventanas, pues eso, de temporada en temporada, porque la suciedad se acumula, el polvo, si llueve, se crea ahí como una pastita que luego cuesta más de quitar, esa pastita se convierte en moho, que luego es mucho más difícil de quitar, con lo cual si tú todas las semanas repasas la ventana y los cristales, pues eso, no os va a costar casi nada. Y aquí pues lo que os decía, que yo en esta mopa, que además es una mopa súper baratita, de que la podéis encontrar en cualquier bazar chino, pues nada, yo le enrollo la bayeta de microfibra porque tiene también unos velcros que se adhiere mejor, pero si no, pues como toda la vida, mi madre le ponía unas pinzas de la ropa y andando. Entonces, bueno, pues esto es otra manera de poder limpiar las paredes si no vais a pintar, porque bueno, pues si vais a pintar, pues perfecto. Yo tengo la habitación para pintar, pero como ahora no lo iba a hacer, pues he preferido limpiarlo, y así pues hasta que decida pintar, por lo menos la habitación está limpia y lista para limpiar. También es importante limpiar, si tenéis calefacción, pues todo el sistema de ventilación, las rejillas, todo lo que tengáis, incluso las llaves de la luz, todos los enchufes, eso, vamos, es lo que más ensucia, sobre todo las llaves de la luz. Y lo siguiente, ya han pasado varias horas, pues voy a aspirar bien el colchón para retirar todo lo que he puesto. La verdad es que huele fenomenal. Y bueno, pues el colchón está totalmente limpio. Es importante también limpiar todo lo que son los muebles. Es verdad que a veces uno se descuida y la mesita de noche acumula, pues eso, libros, revistas, como si fuese la sala de espera del dentista. Pero bueno, nada. Para poder limpiarlo bien, pues nada, se retira todo aquello que no utilices. Ya sabéis que ya hicimos la semana pasada la limpieza de lo que son los cajones y organizar lo que son las mesitas y todo, y ahora pues es simplemente limpiar el polvo un poco más a fondo por detrás y todo, y ya está listo. La manera de limpiarlo, pues o bien con una bayeta húmeda con el vinagre y el lavavajillas, o yo muchas veces lo que hago es con el mismo limpiacristales, como lleva alcohol y eso también desinfecta, pues lo limpio todo con eso. También es muy importante no olvidarte de las lamparitas de noche, del despertador, de todo lo que tengas en la mesita, limpiar bien el polvo. Si tenéis televisores en la habitación, la verdad que el limpiacristales que yo hago es una maravilla, porque al llevar alcohol pues se queda fenomenal, se seca enseguida, no se queda ningún rastro de nada, se queda estupendo. No sé, dejadme en los comentarios, yo sé que muchas de vosotras ya lo estáis probando, pero es que, vamos, los espejos, todo se queda fenomenal. Yo ya te digo que es que lo uso muchísimo.
También si tenéis alfombras en el dormitorio, pues es recomendable. Yo le paso la aspiradora todas las semanas y casi que a diario, pero de vez en cuando me gusta espolvorearle también bicarbonato con aceites esenciales y como 2 veces al año le paso la máquina que tengo para limpiar alfombras. Entonces, bueno, pues en el caso de hoy le he puesto el bicarbonato porque hace poco que la limpié, pero bueno, pues igual antes de que acabe el año la limpio con la máquina. Y luego otra cosa también muy importante son las puertas. Las puertas hay que limpiarlas, hay que limpiar lo que son los marcos, todo bien con lo mismo. Yo le pongo agua tibia con un poquito de vinagre y unas gotitas de lavavajillas y se quedan estupendas. Si la vileda está bien escurrida, yo es que ni lo seco, se queda fenomenal. Y ya por último no nos podemos olvidar de lo que son los enchufes de la parte de abajo y el rodapié. El rodapié a mí me gusta tenerlo siempre bien limpio. Y una vez tenemos ya todo bien limpio, pues nada, vamos a poner, vamos a vestir la cama. Yo ya he lavado el protector del colchón, como tengo secadora, pues lo he metido en la secadora y ya está listo para hacer la cama. Y bueno, pues nada, como ya he decidido lavar el edredón y todo, pues he comprado un edredón nuevo porque estaba loca por tener un edredón de lino y la verdad es que es una maravilla y bueno, pues así ya lo decoro un poco con los tonos tierra del otoño, porque a mí me gusta disfrutar muchísimo el otoño. Es una estación del año que me fascina, ese cambio de color de los árboles, el aire que se respira, esa lluvia que de vez en cuando cae, es que me encanta. Yo sé que las tiendas tienen que hacer campaña de lo que es la Navidad, pero de verdad que, bueno, yo me gusta disfrutar muchísimo el otoño. Yo hasta el 8 de diciembre no monto la Navidad en mi casa, porque si no luego me parece muy larga y me gusta disfrutar esta estación del año que es tan bonita. La verdad que este edredón de lino pues tiene un montón de arrugas, me va a tocar plancharlo un poquito, pero bueno, como decía mi madre, el lino son arrugas con clase, así que nada, lo he puesto. Sí que es verdad que le voy a pasar un poquito la plancha de vapor porque de venir en la caja pues está bastante arrugadito, pero la verdad es que solo de verlo ya me da una sensación de paz increíble, todo limpio, cómo huele y encima estas texturas, el lino, la lana, es que hace súper acogedor. La verdad es que ya no se trata solo de tener limpia la habitación, se trata de tenerla a tu gusto, a tu personalidad, como tú eres. La verdad es que a mí, bueno, pues mi dormitorio me da muchísima paz y sé que esta noche voy a dormir, vamos, en la gloria. Y aquí voy a poner en los pies de la cama una mantita de lanita en tonos tierra, que la verdad es que para esta estación es que le va, vamos, fenomenal.
A mí me gusta decorar también la habitación igual que el resto de la casa porque bueno, pues va con mi personalidad y me gusta tenerlo así para disfrutarlo. Yo a veces me quedo como tonta mirando y digo, uy, pero qué bonito que ha quedado. All at once I can see it put back together. You could call it. Y ya lo que os comentaba antes, pues como ya lo tengo todo vestido y todo limpio, pues he lavado las cortinas en un programa de 15 minutos con agua fría y las voy a colgar enseguida. Y la verdad es que los visillos no hace falta ni plancharlos. Y las caídas de los lados que yo pensaba que igual sí que las tenía que planchar, pues tampoco ha hecho falta. Vais a ver el resultado, os voy a hacer un tour por todo de cómo ha quedado la habitación. De verdad que a mí, bueno, pues estos colores me han maravillado. No quiero que se acabe el otoño. All at once in a dream we are together. You could call it a vision or a tether. All at once I can see it put back together. You could call it a vision. Y el edredón que he lavado, pues lo voy a poner en una bolsa de estas al vacío para cuando se me ocurra volver a cambiarlo. Así que nada, os voy a dejar con unas imágenes de cómo ha quedado la habitación, que la verdad es que me fascina. Así que nada, os la dejo para que cojáis ideas. His soul's just like a stone, vulnerable at night. She's always been on her own, doesn't need a man to fight. There goes my lady with her plans. We break all the rules when we can.
Y ya después de un largo día y duro de trabajo, la verdad es que nosotros por la noche no solemos cenar muy pesado, entonces hoy voy a hacer una ensalada de salmón que nos gusta un montón. La ensalada, el salmón lo suelo hacer en la air fryer porque sale buenísimo, súper jugoso y bueno, la verdad es que en 20 minutos lo tienes hecho. Lo bueno de esta air fryer es que a mitad de proceso de cocción te avisa para que la abras y mires a ver cómo va la cosa y por si necesita más o menos, porque claro, dependiendo de la cantidad de alimentos que pongas, necesita más o menos tiempo. Entonces yo el salmón simplemente lo preparo con un poquito de eneldo, le pongo sal y aceite de oliva, no le pongo nada más y la verdad es que está delicioso. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. También para acompañar la ensalada me gusta hacer quinoa. Una quinoa que hay tricolor que está buenísima y se hace en un momentito. Entonces, bueno, pues la quinoa tiene mucha proteína y acompañada en la ensalada está buenísima. I know I'll meet you down the line. You'll ask why I wasted my time. And I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scared, afraid of the blame. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace, to fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my... Y así es como preparo yo la ensalada de salmón. La verdad es que es muy sencillo. Simplemente le pongo varios tipos de lechuga, un poquito de maíz, tomate, lo aderezo con vinagre balsámico de Módena y un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta y también le he puesto la quinoa y el aguacate. Y por supuesto el salmón. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Yeah, hard to let go. Hard to let go. Why it's so hard to let go. Y bueno, pues esta noche nos vamos a dar un homenaje mi marido y yo porque estamos solos. Mis hijas están en España, están compitiendo, así que mucha fuerza para ellas, para que todo salga bien. Y bueno, pues hemos abierto una botellita de vino blanco, que la verdad es que este vino se parece muchísimo a uno que hay en Valencia, que a mí me gusta mucho, que es el Marina Alta, que está buenísimo. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado del contenido de este vídeo, que bueno, pues la decoración de la habitación os haya inspirado a vosotros también a hacer la limpieza de otoño y la decoración. Y bueno, pues que deciros, que daros muchísimas gracias por estar una vez más ahí. Y nada, como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.